Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, muchas gracias también al comité organizador por haberme convocado. Yo les voy a decir que al entusiasmo inicial que me surgió cuando me invitaron a participar de esta modalidad ProCon, la verdad que se acompañó inmediatamente de un poco de sorpresa, les voy a decir, de por qué tenía que ser mi adversario circunstancial Daniel Stecher, porque la verdad que es cierto que tenemos muchas diferencias, por ejemplo, deportivas. Daniel disfruta en el último tiempo un poco más que yo, igual que el doctor Bombedí, la doctora Bisotti. Tenemos otras diferencias estructurales, digamos, y etarias, porque Daniel pertenece al grupo vulnerable al cual yo le recomendaría la vacunación secuencial. Y hemos tenido otras diferencias que hemos expresado fervorosamente, digamos, pero que hemos resuelto, les diría, profesionalmente como corresponde. Pero la verdad que justamente en el tema de neumococo, con Daniel en los últimos 5 o 6 años hemos intervenido en diferentes escenarios donde no solamente hemos acordado, sino que hemos promovido la vacunación secuencial. Así que yo voy a arriesgar una suposición, una hipótesis sobre por qué el comité organizador y el científico quisieron juntarnos a Daniel y a mí en este debate. Y yo creo que es por una cuestión, una característica externa que compartimos con Daniel, que quizás yo creo que el comité organizador ha querido darle un poquito de glamour a este congreso, a este evento ya académicamente muy destacado, y que es esto. Y aunque a ustedes les parezca que está con un manto de frivolidad, yo les voy a decir que lejos de eso, en realidad está perfectamente sustentado en un estudio reciente de un grupo finlandés y australiano, donde ellos analizaron, fíjense, cómo aumenta el atractivo con las personas con barba como la que tenemos Daniel y yo, sobre los que no la tienen porque se afeitan o no pueden tenerla, como es el caso del doctor Bombedí y el doctor Ruttimann. Pero bueno, yo creo que les quiero decir a los que están pensando en este momento en imitarnos, dado estos resultados, que de una P significativa, les digo que esperen un poquito porque como todo tiene un lado B, y le voy a decir que también tuvo significancia estadística este resultado, que al cabo de corto o largo plazo terminamos por dejar de ser interesantes. Así que yo creo que seguramente una conclusión no de los autores de este trabajo, sino una conclusión mía, seguramente debe ser no tanto porque lo que les interesa a ellas sea lo exterior, sino es por lo que llevamos dentro. Así que la verdad que, ¿por qué no? Y yo creo que en este sentido este intercambio no va a ser un debate con cosas contrapuestas, sino como las vacunas de las cuales vamos a hablar, seguramente van a ser miradas complementarias. Así que voy a ir justamente a lo que me toca conversar. Y que solo el tema de las vacunas, primero mencionarlos y recordarles algunos aspectos de las vacunas conjugadas. Ustedes saben que en las vacunas conjugadas hay muchas vacunas polisacáridas y las vacunas conjugadas, en particular las de neumococo, vienen a dar una respuesta a un problema que tienen las vacunas polisacáridas, que es en relación a la inmunogenicidad. Entonces las vacunas conjugadas, cualquiera de ellas, la 7, la 10, la 13, la 15 y la 20, que están en sus fases finales de desarrollo, vienen a responder a un tema, porque en realidad son vacunas polisacáridas mejoradas, pues son vacunas polisacáridas con determinado número de serotipos con una proteína que mejora la respuesta inmune porque estimula el sistema inmune desde otro lugar. Y no solamente lo hace estimulando las células T de memoria y estimulando la actividad funcional de este tipo de anticuerpos, sino que también generan inmunidad de mucosas. Si bien hace falta niveles de IgG séricos más altos que los necesarios para contrarrestar la enfermedad invasiva, provoca inmunidad de mucosas y eso elimina el estado de portación, que es un factor clave en la fisiopatología de la enfermedad por neumococo. Y esto se traduce finalmente en el efecto rebaño, que fíjense que tiene diferentes características, es más importante en la enfermedad neumocócica invasiva, sobre todo en las neumonías bacteriémicas, no tanto en las que no lo son, las invasivas, y ha tenido algún efecto aunque un poco tardío en meningitis, y ustedes saben que las neumonías no bacteriémicas están en una relación de 4:1 versus las que sí lo son. Los individuos que no están vacunados no están protegidos, y a su vez los que están vacunados pueden
los niños pueden todavía tener serotipos vacunales en su portación, e inclusive en los adultos puede haber portación de serotipos vacunales, aunque no estén en los niños, como les voy a mostrar más adelante. Y más allá de que dependa de una serie de factores, como es el esquema vacunal utilizado para los niños, si es 3+1, 3+0, 2+0, etc., hay una característica importante de las vacunas conjugadas que potencian el efecto de las polisacáridas, es decir, mejoran la respuesta inmune de las vacunas polisacáridas cuando se dan primero, y eso fue demostrado, yo acá les muestro en los mayores de 60 años, pero en realidad fue demostrado en individuos de diferentes edades, donde el dar la conjugada, primeramente el priming inmunológico que da la conjugada, mejora la respuesta inmune de la polisacárida, así que es un aspecto interesante también a tener en cuenta. Estas son las vacunas que hay en el mundo para el neumococo. No menciono la 10 porque la 7 ya no se usa más y la 10 se usa en niños. La 23 valente, que prácticamente cuando esté en la 15 y la 20 solamente va a tener 4 serotipos propios de la polisacárida, y estas dos que están en su fase final de desarrollo. Así que yo les voy a mencionar en los breves minutos que me quedan qué pasó en el mundo con la vacunación secuencial, qué pasó en Argentina con el neumococo, y para finalizar, un último comentario de cómo me parece que deberíamos continuar de aquí en más. ¿Qué pasó en el mundo? En el mundo, hasta enero de este año, más de 50 países incorporaron la vacuna 13 valente para adultos. Tenían la mayoría de ellos vacunación, el esquema vacunal en niños, pero la incorporaron en los adultos, dividiendo la población objetivo de esta manera, de acuerdo a la edad y de acuerdo al riesgo, ya sea que sean de riesgo, que son los pacientes que tienen enfermedades crónicas subyacentes, y los de alto riesgo, que son los propiamente inmunocomprometidos, a los cuales se le incluye los pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo y el implante coclear. Y de estos pacientes, estos 52 países que incorporaron la vacunación 13 valente para los adultos, hay 47 de ellos que incorporaron alguna forma de vacunación secuencial, en esta proporción en América, en Europa, en Asia y en Oceanía. Les voy a mostrar los de Estados Unidos, porque solemos mirar con mucho interés, está muy bien, qué es lo que hace el país del norte, donde ellos indicaron la vacunación secuencial, pero fíjense que entre 19 y 64 años en adultos con enfermedades crónicas solamente indican la vacuna polisacárida. Y ellos recientemente, en la reunión de ACIP de junio de este año, donde discutieron si vacunar en mayores de 65 años que fueran inmunocompetentes, es decir, que tuvieran comorbilidades, pero seguir vacunando con la vacuna 13 valente, como ya tenían un efecto rebaño muy potente, como les voy a mostrar después, fruto de la vacunación en los niños, ellos, sin embargo, consideraron disminuir un poco la categoría de indicación, que sea una decisión compartida del médico y del paciente, y decidieron continuar por casi unanimidad con la vacuna secuencial en este grupo de edad. ¿Qué pasa en Europa? En Europa hay muchísima variabilidad. Fíjense que las guías de acuerdo, esta es una publicación reciente, donde analiza qué pasa en esos 27 países de Europa que incorporaron la vacuna 13 valente. Ellos fíjense que a partir de los 50 años, algunos, e inclusive hay algunos países que tienen límite superior de vacunación, es decir, que hasta los 75 o a los 85 años y no más de eso, a pesar de que la población mundial está incrementándose en su edad. Y cuando uno analiza los criterios según factores de riesgo, ya sea de riesgo, las comorbilidades o inmunocomprometidos, fíjense que la mayoría, no sé si ya ven los números, pero para enfermedades crónicas entre un 40 y un 50%, pero no todos los inmunocomprometidos son considerados como grupos para vacunar. Fíjense que el único acuerdo que hay general es en los asplénicos. En ese es el único acuerdo que los países de Europa indican todas las vacunas, pero no en todos los inmunocomprometidos. Fíjense qué curioso que hay un tercio de los países donde no indican la vacuna para el VIH, ninguna vacuna. Y no solamente eso, sino que ni siquiera en todos los pacientes, ni siquiera en los asplénicos está indicado el booster, que nosotros lo damos espontáneamente. Y ni que hablar de los fumadores, donde siendo el predictor independiente más importante de enfermedad invasiva por neumococo, muy pocos países indican la vacunación. Por ahí eligen la secuencial, y ni que hablar el tema del booster. Es decir, la situación en Europa es extremadamente variable. ¿Qué pasó con los adultos con el efecto rebaño que tenían los niños la vacunación? Esto que pasó en Estados Unidos, donde tuvieron una marcada disminución de los serotipos vacunales cuando incorporan la 7 valente
en los mayores de 65 años que no estaban vacunados, estaban fuera de la población objetivo, esta circunstancia no fue lo mismo que se dio en Europa. Esta publicación reciente de ahora, de agosto de este año, analizaron 10 países de Europa donde vieron el efecto rebaño, donde tenían vacunación para los niños, la mayoría de los países con la 13 valente, y fíjense, no hubo países que se mantuvieron prácticamente estables durante todo el tiempo, y en realidad después de un aumento empezaron a ver al cabo de 5 o 6 años cierto descenso en los mayores de 65 años por haber incorporado la vacunación en los niños, pero fíjense que encontraron cierta estabilidad, inclusive a partir de ahora en los últimos 5 años, con un discreto tendencia a aumentar en algunos países. Es decir, que eso que vimos tan radical y tan contundente en Estados Unidos no es lo que pasó en Europa. Y fíjense en países como Alemania, donde no indican la vacuna polisacárida, en solamente la vacunación secuencial en individuos de alto riesgo, pero en el resto indican solo la polisacárida. Recién acaban de publicar en agosto, el 1 de agosto de este año, el representante, Van der Linden es el representante del Centro Nacional de Estreptococo de Alemania, y ellos que tienen este esquema vacunal en niños, empezaron en 2006 con 3+1 y ahora tienen 2+1 desde el 2015, ellos vieron qué pasó con el efecto rebaño en sus adultos. Y fíjense que si bien vieron que en los menores de 2 años hubo una disminución de los serotipos, esta es de la 7, el verde es la 13 valente, el naranja, el amarillo del naranja corresponde a 15 y 20 valentes son estimados, y el azul es la 23, hubo serotipos en los menores de 2 años más que entre 2 y 4 años con la 13 valente. Pero ¿qué pasó con los adultos? Hubo un aumento de los serotipos. Un aumento de los serotipos a expensas de los serotipos de la 23 valente, y ellos vieron que hay un piso del cual no pueden pasar con los serotipos que pertenecen a la 13 valente. Entonces, ¿a expensas de qué vieron este aumento en los serotipos? A expensas básicamente de 4 serotipos, que yo se los digo por si no los ven, que es el 3, el 4, 19A y 19F. Entonces ellos dicen, si no hacemos nada, vamos a ver que o va a aumentar la incidencia de serotipos de la 13 valente en los adultos o se va a mantener constante. Pero si hacemos alguna medida, es decir, incluimos la 13 valente en nuestro esquema de vacunación, vamos a obtener algún cambio. Y de hecho, los autores, que les recuerdo que son del Centro de Referencia de Estreptococo de Alemania, dicen, señores, un programa de vacunación solo con la 23 valente es inviable si queremos modificar lo que ocurre epidemiológicamente en nuestro país. Y hoy, por último, un estudio reciente, relativamente reciente, hecho por la gente del CDC, la conocen a Tamara Pilishvili, donde ellos vieron la costo-efectividad de adicionar la 13 valente en los mayores de 50 años, ellos vieron que si bien aumentaban los costos, tenían más ganancia de años de calidad de vida que si reemplazaban la 23 valente por la 13, es decir, también dando un parámetro de lo que es la vacunación secuencial. ¿Qué ha pasado en Argentina? En Argentina tenemos estas 2 vacunas, la 23 valente y la conjugada 13 valente. Ustedes saben que en el 2012 se incorporó la vacunación en los niños con el esquema 2+1, con estas coberturas vacunales, buenas coberturas vacunales en los niños. Esta diapositiva que me facilitó la doctora Natalia Castel-Dissey, que tuvo una expresión clara en la incidencia de enfermedad invasiva en los menores de 2 años. Fue dramática también la disminución y se mantuvo como una especie de meseta hasta el 2016 por lo menos en este sentido. ¿Y qué pasó con los adultos? El efecto rebaño. Nosotros nos comportamos como Europa, no como Estados Unidos. Nosotros vemos que prácticamente no ha habido cambios y los pocos cambios que hubo fue a expensas de los serotipos de la 13 valente. Entonces nos parecemos a Europa, no a Estados Unidos en el comportamiento, por lo menos algunos países de Europa que se han mantenido estables. Y estos son datos también del Malbrán, que publicaron en el simposio de neumococo el año pasado, donde esta es la cobertura teórica vacunal entre las 2 vacunas, pero teniendo en cuenta que dentro de la polisacárida está el efecto de la 13. ¿Y qué pasaría si uno considerara la 15 o la 20? Bueno, ya le están haciendo especulaciones en el hemisferio norte, donde se calcula que se incrementaría prácticamente 1/3 la cobertura vacunal con estas vacunas disponibles, y cálculos hechos aquí en Argentina, esto podría llegar a ser teóricamente superior al 50% de lo que aportarían las nuevas vacunas conjugadas.
En el 2013 hicimos el estudio de portación nasofaringea entre el Ministerio de Salud, el Instituto Malbrán, donde nosotros pudimos constatar que había 1/3 de personas en Capital Federal que están colonizadas por neumococo en la nasofaringe y tienen un promedio de 4 serotipos por persona. Y además vimos que la relación con los serotipos vacunales era más o menos de 1/3, es decir, sobre los cuales podemos actuar con la vacunación conjugada por el efecto que tiene en la inmunidad de mucosas. ¿Y qué pasaría otra vez? ¿Cuál sería el efecto cuando contemos, si Dios quiere, con las vacunas conjugadas de 15 y 20 serotipos? En el 2015 hicimos las recomendaciones de la Comisión de Vacunas. Justo veníamos trabajando en el 2014 con Daniel, con Pablo, con tantos más que están aquí. Veníamos trabajando y esperábamos los resultados del estudio Capita, que se publican en marzo del 2015. Terminamos de hacer las recomendaciones, donde analizamos y vemos que de acuerdo a datos que estábamos teniendo del estudio Gustavo Lopardo, que ya les voy a mostrar, según diferentes características de las dos vacunas, pensábamos que teníamos que consideramos la vacunación secuencial, que eran vacunas complementarias y que en Argentina, por el impacto que tenía la neumonía, no solo había que disminuir la enfermedad invasiva, sino también la neumonía aguda de la comunidad. Este fue el esquema secuencial que nosotros propusimos, que después va a tomar la CONAIN y lo pone a disposición esta información con el Ministerio de Salud para sacar las recomendaciones que ustedes conocen desde el 2017. Y esta es la situación que hay en Argentina desde el punto de vista ministerial, que casi todas las sugerencias que hace la Comisión de SADI las toma el Ministerio, salvo algunas excepciones, donde se indica la vacunación secuencial en todos los escenarios, y después el enorme esfuerzo en las campañas que desarrolla SADI, que está todavía haciendo en diferentes escenarios, con diferentes actores, con diferentes materiales que ustedes habrán visto en la vía pública, en la televisión, en la radio, etcétera, material docente para la comunidad, para los médicos, más de 600 charlas para diferentes profesionales de la salud se vienen realizando desde el 2017. Después, en el 2018, contamos con datos locales importantes, el estudio de Gustavo Lopardo y el estudio de Jorge Gentile, que por suerte lo tenemos acá con nosotros, que nos dio el estudio de Gustavo, que solamente voy a mencionar algunas cosas, pero es un estudio potente, prospectivo, durante 5 años en 3 ciudades con características parecidas. Les muestro solo los datos de Argentina. Tenemos 7 veces más tasa de neumonía que lo que tienen en Europa, que tienen 1 por 1000, 1.03 por 1000, tenemos 7 veces más. Y esto se duplica en los mayores de 60 años y se multiplica todavía en los mayores de 65 años. 70% requieren hospitalización, supera lo que ocurre en el hemisferio norte, de manera que el impacto de la neumonía es muy importante. Y los datos de Jorge también nos resultan muy importantes porque es la experiencia más importante de neumonía bacteriémica, donde la edad media es de 60 años, 2/3 de los pacientes con neumonía son mayores de 50 años y hay 1/3 de los individuos que no tienen ninguna comorbilidad y tienen neumonía bacteriémica. Y algo de esto habíamos visto cuando hicimos el estudio de enfermedad invasiva hace unos años, donde vimos que más del 50% de las personas mayores de 60 años no tenían ninguna comorbilidad evidente, y cuando mirábamos los de 65 años, esta proporción se mantenía, sin ninguna comorbilidad evidente, y tenían la forma más grave de enfermedad neumocóxica. ¿Qué pasó después? En el 2019, este año, ya voy terminando, las recomendaciones de la Comisión de Vacunas, donde nuevamente volvemos a refrendar el esquema secuencial y donde decidimos, de acuerdo a los datos de Gustavo y que nos da Jorge, más algún otro dato adicional más, que la edad de vacunación para la Comisión de Vacunas de la SADI debe ser de 60 años, no 65 por ahora como establece el Ministerio. Y por último, los consensos que le mostré también. Este año, el consenso con la Sociedad Argentina de Cardiología, pronto a mostrarse en el Congreso de la SAC en octubre, y el que estamos haciendo con la Sociedad Argentina de Reumatología, el primer consenso que va a hacer SADI con el sistema GRADE. ¿Cómo deberíamos seguir? No sé por qué salió así, pero fíjense, miramos a Estados Unidos o a Europa. ¿Con qué nos comparamos? Yo creo que un poco y un poco, pero acuérdense que nos comportamos como muchos países de Europa. Está bien mirar a Estados Unidos, pero tenemos que ver qué pasa en nuestra región. ¿En qué periodo? ¿Cuándo nos ponemos a analizar? En los países de Europa demoraron 5 o 6 años en ver algún dato. Yo creo que nosotros podríamos hacer un intermedio, quizá el año que viene, como estamos pensando, hacer un estudio del impacto de la neumonía, hacer un estudio de corte de prevalencia, ver cómo estamos con las neumonías en el adulto aquí en Argentina, saber qué pasa con los serotipos circulantes,
no solamente en la aportación nasofaringia en los adultos, quizás en los niños, pero ya empezamos a trabajar también para ver qué pasa con los serotipos de enfermedad invasiva. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué está ocurriendo con tantos años de vacunación en los niños? Costo-efectividad. Tenemos datos actualizados que ya, si Dios quiere, los va a mostrar el doctor Giglio, que lo tenemos acá presente, datos que ya desarrolló en 2014, pero que ya algunas informaciones preliminares dan que no solamente la vacunación secuencial es costo efectiva, sino que podría llegar a ser costo ahorrativa para el Ministerio de Salud. Y por último, no dejar de insistir en la vacunación, en la educación de la comunidad y de los médicos, porque recorriendo todo el país con las charlas nos damos cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que es el impacto de las infecciones respiratorias y la neumonía en nuestro país. Y termino con una frase de Daniel, porque tenemos otra coincidencia. Yo también soy optimista como él, seguramente que vamos a tener la posibilidad de usar mejor las vacunas en el futuro, y con lo que nos aporte Daniel ahora seguramente será así. Muchas gracias.